Recuerden que esto es Leave It Granted, su programa especializado en deportes y apuestas deportivas. Un programa que apenas está empezando y se va a poner mejor. Hoy comenzaremos una serie de capítulos donde sentamos las bases de nuestro canal para aclarar determinados conceptos, temáticas o definiciones que pueden ser importantes a la hora de realizar tus apuestas. Sin más dilación, arrancamos. Bueno, pues este primer capítulo lo hemos titulado Apuestas deportivas contra juegos de azar. Vamos a abordar determinados ítems que serían las casas de apuestas que se dividen en juegos de azar y apuestas deportivas. Los juegos de azar son considerados una pérdida de dinero sin base científica ni estadísticas. Criticamos además la falta de transparencia en los casinos online y recomendamos enfocarnos en apuestas deportivas. En apuestas deportivas hay mayor probabilidad de éxito al estudiar el rendimiento de los jugadores y de los equipos. Siempre habrá desventaja frente a estas casas de apuestas, pero las apuestas deportivas son más confiables desde nuestro punto de vista. Que no les vaya quedando claro, pues siempre van a tener en nuestro canal un link que les permitirá descargarse el documento en Word, donde se les explican todos y cada uno de los contenidos que abordamos en él y que creemos que les será de bastante utilidad para entender todos los conceptos y términos que utilicemos de ahora en lo adelante a la hora de nuestros pronósticos deportivos para el día a día. Las casas de apuestas se dividen principalmente en dos sectores: los juegos de azar y las apuestas deportivas. En nuestra opinión, aportar a juegos de azar como la ruleta o el blackjack es una actividad poco inteligente, ya que depende completamente del azar y carece de una base científica o estadísticas que respalden las decisiones que tomemos en cada caso. ¿En qué nos basamos para decir todas y cada una de las cuestiones que hemos abordado anteriormente? Pues bien, en primer orden, una primera pregunta que les pudiera llamar la atención podría ser la siguiente: ¿por qué se considera que los juegos de azar son una pérdida de dinero? Bueno, pues desde nuestra perspectiva, los juegos de azar se consideran una pérdida de dinero porque dependen en gran medida del azar, no ofrecen una base científica o estadísticas que respalden las decisiones de los jugadores. Además, las casas de apuestas y los casinos están diseñados para tener una ventaja sobre los apostadores, lo que significa que a largo plazo es más probable que los jugadores pierdan su dinero, y las posibles trampas en los juegos online aumentan la percepción de que estas actividades son un timo. Para matizar un poco este aspecto, en los juegos de azar es evidente que todo está en manos del azar, todo está en manos de la suerte. Puede ser las cartas, la ruleta, los dados, hay disímiles juegos de azar. Cuando nosotros estamos hablando de juegos de azar, nos referimos a este tipo de juegos donde el azar está en el 90% de la posibilidad ganadora, de acuerdo a la apuesta que usted haga. Si usted está jugando a los dados, estos dados en ocasiones pueden estar amañados, trucados, para que el casino siempre saque alguna ventaja al respecto. Cuando juegan al blackjack, pues lo mismo, depende muchísimo del azar, de las cartas que te toquen y cómo logres tú desarrollar la partida, ¿no? Podemos hablar de la ruleta. Por ejemplo, cuando uno juega a la ruleta, que le apuesta determinado número al rojo o al negro, pues en gran medida depende de la suerte, de dónde va a caer ese dado. Esto sin tener en cuenta de que, evidentemente, muchas de estos equipos, pues de alguna manera están trucados por las propias casas, lo cual va a hacer que en el largo plazo, dedicándote a apostar a ello continuamente, pues todo dependa del azar y de la suerte. En cambio, las apuestas deportivas, que es lo que nosotros solemos analizar y hacer nuestras predicciones a la hora de hacer las apuestas, pues siempre tenemos en cuenta muchísimas estadísticas que nos llevan a la postre con un resultado mucho más fiable, mucho más confiable y con muchas más probabilidades de que tu apuesta sea ganadora. Siempre va a haber una pizca, siempre va a haber una pequeña cuota, un pequeño porcentaje de azar en todas y cada una de las apuestas que llevemos a cabo. Pero en las apuestas deportivas, cuando se hacen los análisis de todas las métricas, de las estadísticas, del estado de los jugadores, del parte de lesiones, de las condiciones climatológicas, cómo se encuentra ese jugador para enfrentar ese día el partido, y que las tenemos en cuenta a la hora de realizar nuestros pronósticos. En todas y cada una de ellas, siempre hacemos un enfoque analítico, lo más científico posible, para que sus apuestas dependan menos del azar y se encuentren en menor desventaja con relación a las casas de apuestas. Esto va a ser siempre bastante difícil de conseguir porque hay que tener en cuenta muchísimos factores
que nosotros contemplaremos siempre antes de emitir nuestros pronósticos. Es decir, habrá mucho más posibilidades o muchas más probabilidades de éxito dedicándose a apostar a un deporte o al resultado que va a pasar entre dos equipos, o a lo que va a pasar con un bateador, o a lo que va a suceder durante un evento deportivo, que en un juego de azar. Básicamente de eso trata este primer punto. Otra de las preguntas que podría venirles a la cabeza: ¿qué tipo de análisis pueden esperar de nosotros que pudiéramos realizar para mejorar las probabilidades de éxito que realicen en sus apuestas deportivas? Pues podemos realizar análisis estadísticos que incluyan el rendimiento histórico de equipos y jugadores, así como su forma reciente y estadísticas específicas del juego. También es útil evaluar factores como lesiones, condiciones climáticas y el contexto del evento, como la importancia del partido. Además, el análisis de tendencias y patrones en las apuestas previas puede proporcionar información muy valiosa a la hora de hacer nuestros pronósticos mucho más acertados. ¿Cuál sería nuestra opinión sobre los juegos de azar y su relación con el azar? Bueno, desde nuestro punto de vista creo que ya lo hemos argumentado bastante en los puntos anteriores. Es una pérdida de dinero y de tiempo. Creemos que dejar todo en manos del azar o de la suerte es poco inteligente a la hora de que destines tu dinero a hacer una apuesta en este tipo de mercados o de juegos, y que en general los juegos de azar, desde nuestra perspectiva, son un timo que a largo plazo siempre te va a llevar a pérdidas. A diferencia de las apuestas deportivas, donde siempre, como bien les hemos dicho anteriormente, los jugadores que salen a la cancha o que salen a jugar o a disputar su partido son unos profesionales. Son unos profesionales que van a entregar y van a dar de sí lo máximo posible. Esto hace que lo que quede, por decirlo de alguna manera, fuera de nuestro control, o que dependa exclusivamente de la suerte o este azar, sea un porcentaje bastante menor. Siempre va a haber una probabilidad y una pequeña pizca de suerte. Pues bien, haciendo un resumen de todo el contenido que hemos tratado durante este capítulo, pues nuestra intención está en decirle que cuando ustedes se introducen en una casa de apuestas, se registran, ya son verificados y van a realizar sus apuestas, existen dos grandes grupos a los que se pueden dedicar. Se pueden dedicar a juegos de azar o se pueden dedicar a las apuestas deportivas. Nosotros consideramos que los primeros, prácticamente que es una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero, en toda regla, ya que siempre están influenciados por la suerte, el azar o lo que pueda pasar con ellos. Los juegos de azar, desde nuestro punto de vista, desde comprar un boleto de lotería hasta jugar cartas en un casino, ruleta, dados, todo esto que depende exclusivamente del azar, no lo recomendamos en manera alguna para nuestros seguidores y nuestros suscriptores. En lo que queremos que se enfoquen principalmente es en la parte de estas casas de apuestas que tienen que ver con las apuestas deportivas, siempre enfocados en estos dos grandes deportes. El béisbol, que para mí está dentro, si no es el deporte más completo y más apetecible de ver de todos los que existen, bueno, pues la verdad es que hay pocos como el béisbol. Nosotros analizamos en el béisbol el mercado específico, como lo hemos dicho, de bateador, 5 opciones. ¿Qué puede suceder con ese bateador en el cajón de bateo? De acuerdo a las métricas que ya hemos estudiado anteriormente y su comportamiento respecto del pitcher que le toque lanzar ese día en el equipo contrario. Y en el mercado de la NBA, cómo se comportan en ofensiva, en defensiva, sus figuras claves intervienen o no intervienen en el partido. Es decir, no es lo mismo que nosotros estemos analizando a los Milwaukee Bucks, por poner un ejemplo, y ese día nos salga Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks, que nos salga a la cancha, que es la estrella del equipo, a que en el momento del partido decidan que Giannis Antetokounmpo pues sí va a formar parte del elenco, y evidentemente nuestros pronósticos no serían lo mismo sin Giannis en la cancha que con Giannis Antetokounmpo en la cancha. Entonces, bueno, pues de esto va el enfoque que hemos querido darle a este primer capítulo. Mejor enfocarse directamente con el deporte y especializarse, siempre recomendamos, en algún que otro mercado de cada deporte en particular. Ustedes apuesten y realicen sus apuestas en lo que son buenos. Aquí siempre les vamos a recomendar estos dos mercados, lo que está probado para nosotros de que nos ha resultado útil en el largo plazo. No por gusto estamos restringidos en las casas de apuestas más importantes. Somos un grupo de analistas de 3 personas que hemos analizado esto a cabalidad y que hemos resultado en el largo plazo ganadores o hemos obtenido algún beneficio. Nosotros siempre le daríamos los picks, los pronósticos que demos en el día a día con antelación suficiente para que ustedes sepan qué apostar, cuánto apostar, que es muy importante manejar el stake y la banca, cosa que trataremos en capítulos posteriores, y
en qué momento sobre todo apostar, porque como siempre les hemos dicho, estaremos con ustedes en el prepartido, durante el partido y después del partido. Bueno, pues estaremos abiertos a cualquier tipo de crítica o sugerencia que nos puedan hacer. Entonces, por nuestra parte, creo que este primer capítulo ya está conseguido. Recuerden que todas y cada una de estas definiciones van a quedar en un Word que anexamos en el link de nuestro canal. Muchas gracias por su atención y tengan todos muy buenas tardes. Y bien, esto ha sido todo por hoy, amigos. Esperemos que el contenido que le hemos traído durante este capítulo haya sido de su agrado. Recuerden que esto es Liber Granted, su canal especializado en deportes y apuestas deportivas, donde los que saben ganan y los que no también, porque aprenden.